De una u otra manera, todo en el mundo se basa en coincidencias. Seguramente a todos nos han pasado cosas extrañas que no podemos creer. Los hechos que veremos a continuación, revelan que en la historia mundial las coincidencias y errores en muchas ocasiones jugaron un papel muy importante, o incluso fatal. Los sucesos que se describen como camino a Damasco jugaron un papel importantísimo en la formación del cristianismo. Y lo más probable es que estén relacionados a la caída de un meteorito. El apóstol Pablo iba de camino a Damasco a perseguir a los cristianos locales. En el camino vio en el cielo una luz brillante. Cayó al suelo por la ola explosiva, y escuchó un ruido tremendo. Durante 3 días estuvo ciego, y solo tras encontrarse con Ananías recuperó la vista. Este extraño acontecimiento fue interpretado por Pablo como una señal divina, y fue la motivación para empezar a predicar el cristianismo activamente. En 1945 los Estados Unidos exigieron la rendición de Japón. En su respuesta, el primer ministro japonés usó la palabra mokusatsu, la cual se puede traducir como, sin comentarios, guardar silencio por el momento o vamos a pensarlo. Los norteamericanos tradujeron esta palabra y la interpretaron como, nosotros ignoramos, y luego en nosotros rechazamos y estudiamos el asunto con desprecio. Semejante respuesta, ofendió al presidente de los Estados Unidos Truman, quien decidió lanzar un par de bombas atómicas sobre Japón. Durante la juventud del rey francés Luis XVI, un astrólogo le advirtió que siempre estuviera en guardia el día 21 de cada mes. En efecto, el 21 de junio de 1791, fue detenido con su esposa tratando de escapar del país. El 21 de septiembre de 1791 Francia abolió el sistema real. Y finalmente, el 21 de enero de 1793, el rey fue declarado culpable de traición y condenado a la guillotina. Las llaves del mueble donde se almacenaban los binoculares de la tripulación del Titanic, pudieron haber salvado muchas vidas, si no fuera por David Blade. David tenía el cargo de segundo oficial en el Titanic. Pero fue despedido al último momento antes de zarpar. Al abandonar la nave, se le olvidó dejar las llaves del mueble con los binoculares. Gracias a esto, una parte de la tripulación simplemente no tenía ninguna posibilidad de ver aquel iceberg, antes de que sucediera lo irreparable. El científico Alexander Fleming, no era muy ordenado. Se fue de vacaciones durante 2 semanas, pero se le olvidó limpiar su laboratorio, dejando una placa Petri con estafilococos al aire libre. Durante todo ese tiempo nadie entró al laboratorio, y cuando Fleming regresó, encontró algo asombroso. Las placas estaban llenas de moho, y los estafilococos se habían muerto. Así fue descubierto el antibiótico penicilina, lo que significó un gran avance para la medicina, ya que mucha gente dejó de fallecer de una serie de infecciones bacterianas. En 1989 el político de Alemania del Este, Günter Schabowski, llamó a una conferencia de prensa para explicar los cambios de menor importancia sobre el cruce del muro de Berlín. En su discurso, hubo un indicio de que próximamente se eliminarían cualquier tipo de restricciones relacionadas con las salidas del país. Un periodista entendió precisamente esto, y preguntó cuándo entrarían en vigor los cambios. Schabowski contestó, inmediatamente. La prensa no se demoró en decir que ya no existía ninguna prohibición ni limitación. Esto provocó que una multitud de personas se agruparan frente al muro, y comenzaron a exigir el libre paso. Para evitar una posible rebelión las autoridades dejaron que se botara el muro. Gracias a esta confusión, este político alemán se convirtió en la persona que destruyó el muro de Berlín.
En 1903, Edward Benedictus dejó caer un matraz al suelo por accidente. Para su sorpresa, el frasco no se quebró en 1000 pedazos, sino que solo se agrietó. El científico recordó que después de la prueba anterior, en las paredes del matraz, se había conservado una fina capa de nitrato de celulosa. A Benedictus se le ocurrió pegar 2 vidrios con una capa de nitrato de celulosa. Este vidrio era capaz de aguantar los golpes con martillo, se agrietaba pero no se caía en pedazos. Así apareció el vidrio laminado, que se usa hasta el día de hoy. Gracias a él, durante un accidente, el conductor y sus pasajeros seguramente no morirán por lesiones con vidrio quebrado. La personalidad y el carácter de Napoleón fueron determinantes en el destino de Francia. Pero esto pudo nunca haber sucedido, si no fuera por un evento particular. La isla de Córcega, donde nació Napoleón, le fue entregada a Francia por deuda según un tratado de armisticio de la Primera Guerra Mundial. Esto ocurrió solo un año antes de que naciera Napoleón. Precisamente esto lo hizo francés de nacimiento. Y le dio la oportunidad de llegar a ser emperador. Si la isla siguiera en el poder de Génova, lo más probable es que Napoleón nunca hubiera llegado a ser famoso. En 1895 el físico alemán, Wilhelm Röntgen, descubrió unos rayos nuevos. Para probar sus propiedades, ponía frente a los rayos diferentes clases de objetos. Por casualidad, su mano se cruzó con los rayos, y para su sorpresa, era capaz de ver a través de su mano, y solo los huesos no eran transparentes. La observación de Röntgen revolucionó la medicina, y los rayos X fueron llamados en honor a su descubridor. Constantinopla había aguantado muchos asedios durante toda su historia, pero cayó en una batalla con los turcos en 1453. El papel principal lo jugó la puerta abierta de Quercaporta. En todo el sistema de las fortificaciones de Constantinopla, había varias puertas secretas, que se usaban con fines de espionaje y exploración. Una de ellas por accidente, o tal vez intencionalmente, fue dejada abierta después de una misión similar. A través de ese paso secreto, el ejército turco entró tranquilamente a la ciudad, y logró conquistarla.